En esta epistemología, como lo pongo, puesto que pues todas las teorías surgen de una exégesis epistemológica del autor que en ella enmarca todo el contexto, bastante interesante. Debemos de saber que en nuestra área clínica, así como en todas las áreas científicas, pues la rige una epistemología. Alguien de su autoría que surgió este interés, esta duda, querer solucionar algunos problemas, darle respuesta a algunos otros, pues surgen las teorías. La psicología pues nunca se ha quedado atrás, realmente desde sus fundamentos axiológicos, pues todas estas diversas teorías que fungen hoy como bastiones que soportan la psicología contemporánea, pues tienen algunos años. Realmente es necesario hablar de todas las epistemologías porque sin ellas pues no existiría el campo clínico ni diversas áreas científicas, no solamente la psicología. Entonces, en estos supuestos, pues simplemente la importancia del autor en llevar con cierta rigidez y cautela lo que proponen en cada uno de ellos, ¿no? Claro está que los cuatro grandes bastiones del área de la psicología y muchos más, pues el psicoanálisis, la teoría psicodinámica por Freud, el cognitivo-conductual, ¿no? Desde sus inicios con Watson, Skinner, los primeros laboratorios de psicología, las terapias existenciales, ¿no? Carl Rogers, Jung, eh, entre otros más retomadores de la terapia existencial, porque pues Jung es un poco psicoanalista, pero también retomamos en el existencial, eh, otro Albert Camus, entre algunos otros más, ¿no? Por mencionar algunos, la terapia estructuralista con la terapia de familia con Minuchin, la terapia de los sistemas con Lanfy, entre muchas otras más, ¿no? Realmente pues todos con algo en la cabeza, con una idea, con un supuesto, que todo lo pusieron en práctica, comprobaron muchas cosas y gracias a ellos pues hicieron grandes corrientes y que de esas corrientes pues se dividen ciertas subcorrientes. Cabe aclarar que en esta epistemología es imperioso decir que en la época contemporánea, justamente con el Mayo francés, con Jean-Paul Sartre en la Sorbona de París y el movimiento estudiantil, se genera algo bien impresionante, se genera la muerte del autor, donde realmente ya no hay conocimiento puro, solamente existe la deconstrucción del mismo, pero puro ya no hay, ya no existe, solamente la deconstrucción. ¿Qué nos regala de maravilloso la época posmoderna? Que realmente tenemos que poner en juicio el autor. La muerte del autor es imperiosa, porque gracias a la muerte del autor podemos pensar, analizar y generar un surgimiento epistémico diferente a, no nada más los supuestos que siguen y siguen y siguen. No, en la muerte del autor es poner en juicio ético y moral, axiológico, la teoría y realmente revalidarla. Pero no nada más el seguir con esta situación de teorizando y teorizando y teorizando que realmente pues las normas APA y todo lo que nos rige, pero falta esta parte de seguir con la posmodernidad y la muerte del autor. Nosotros, como psicólogos clínicos enfocados en materia mental, tenemos imperiosamente que hacer nuestras propias teorías, así como los grandes las hicieron nosotros también, porque de ahí surge el pensamiento lógico analítico. Si no solamente somos replicadores del conocimiento ya existente. ¿Y cuándo va a surgir nuevo pensamiento? ¿Cuándo surgen nuevos vectores en nuestra área clínica? Entonces, sí quiero dejar en claro que es maravilloso la epistemología clínica que nos ha hecho fuertes, pero imperiosamente la muerte del autor y esa deconstrucción debe de cesar. Tenemos que tener ese sustento, sí, pero obligados a generar nuevo.
y ese nuevo es la esperanza que refresca los campos de la ciencia. Retomando la parte de la lectura, nos lleva a analizar este perfil multimodal. Muy grato, muy apacible, muy afable. Este perfil, realmente desconocido para mí, es la primera vez que tengo contacto a través de esta lectura, de este perfil multimodal, que realmente invita justamente, y estoy de acuerdo en esta parte de la flexibilidad, donde se respeta la perspectiva del paciente, ¿no? Dándole estos 7 fundamentos modales que ayudan tanto al profesional como al paciente a darse cuenta de muchas otras cosas. Me suena mucho a un contexto muy cognitivo-conductual, ¿no? Del ABC, justamente, de Beck y de Ellis. Muy bonito, ¿no? Realmente yo no comulgo con la teoría cognitivo-conductual, pero sí con otras más. Pero no porque no comulgue quiere decir que estas herramientas nos ayudan a tener más conocimiento pleno de situaciones que nos pueden ayudar. Yo realmente, en la época contemporánea, sí soy muy ecléctico en muchas situaciones. He dejado la parte del psicoanálisis ortodoxo y me voy más bien a una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Porque es inevitable actualizarnos, no nos podemos quedar defendiendo una teoría de más de 90 años, entonces me parece fantástico. Lo que plantea aquí en Básicos, las perspectivas biológicas imperiosas en esta triada que sabemos muy bien, la triada de lo biopsicosocial. Entonces nos invita a analizar todas las perspectivas biológicas, que iría mucho a la parte filogenética, la parte afectiva, que pues es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar, estudiar y profundizar, la parte afectiva, que nos da no otra cosa preciosa que son las emociones. La sensación es precioso también, somos sensación, somos personas sensoperceptivas, entonces necesitamos profundizar en esta área, no olvidarnos de la sensopercepción, que es algo imperioso, tener en nuestra vida cotidiana, conocerlas, a explorar el cuerpo y todas las sensaciones que el cuerpo nos invite a sentir, pues es algo lindo, así como algo, una sensación negativa, pues claro, nos está dando una alerta. Entonces es entenderla, comprenderla y enfocarnos en qué percibimos. Estas imágenes pues nos habla aquí de todo el campo de nuestros sentidos. Olfato, vista, gusto, tacto, audición, precioso. Entonces, enfocarnos también a nuestros sentidos, que es parte también de la sensopercepción, que nos ayudan en muchas ocasiones y también en algunos otros cuando hay situaciones más complejas. Y me pareció fantástico que hablaba de básicos en la neurosis. Entonces, profundizar en estas situaciones, sensaciones y que nos ayuden a darnos más herramientas para poder apoyar al paciente. Lo cognitivo, pues somos también seres cognitivos de pensamiento, analizar estos pensamientos que nos pueden llevar a analizar más profundamente alguna distorsión cognitiva, entre otras cosas. La conducta, pues lo mismo. Hay conductas aprendidas, hay conductas inconscientes que también nos ayuda a profundizar. Y lo social, que pertenece igual a la triada, pues imperioso. Somos seres sociales por excelencia, y la antisocialidad pues es la antítesis de la propia antropología humana. Algunos supuestos del enfoque multimodal que erijo con grandes albricias es aliviar el sufrimiento, parte fundamental del trabajo clínico, inhibir el sufrimiento del paciente, así como ampliar el bienestar del mismo. Perspectivas muy bonitas en estos campos clínicos, unas palabras muy hermosas, que es el terapeuta, el psicólogo clínico utiliza este enfoque de una forma educacional.
En esta parte como adiestramiento sí, porque se convierte en un formador de lo que debe y puede ayudar al paciente. Juntos encontrar este camino, esta línea clínica, trazo clínico, pero de forma apacible, siempre respetándolo y acompañándolo en este bienestar que es parte del objetivo clínico. Entonces me parece fantástico recalcarlo y que esto enfoque multimodal me parece muy respetuoso con el paciente. Continúo y quiero ser muy breve porque este tema realmente me da para estar hablando de forma verborreica por muchas horas. Realmente quisiera empezar diciendo que este es un gran problema que ha quejado a través de los años, que lo viví en la carrera, ¿no? De una forma muy desagradable cuando los maestros se peleaban siempre que cuál era su enfoque mejor y que si este sirve, este no sirve. Ya después de muchos años, ya llevo 6 años de práctica clínica analítica en consultorio privado y mi formación en diferentes hospitales clínicos. Y realmente yo nunca he hablado mal de otra escuela. Simplemente he hablado de que no comulgo, pero nunca he hablado de algo malo. ¿Por qué? Porque el hablar no sabemos qué impacto pueda tener en una persona o en un terapeuta que se está formando y pueda generar esta parte de adhesión de una forma fanática a una teoría. Yo por eso referí que me hice ecléctico, también olvidando las viejas antinomias del propio psicoanálisis, y creo que lo más importante es lo que funcione y sirva para mejorar un bienestar en el paciente, bienvenido. Así sea todas las áreas que nos competen clínicamente, pero mientras genere un cambio en la vida del paciente, bienvenido. No pelearnos, no hablar mal, porque muchas veces clínicamente han llegado pacientes donde me dicen es que me han dicho que esto no sirve, que lo mejor es terapia narrativa, que lo mejor la terapia cognitivo, que es lo mejor sistémico, entonces están más confundidos y ya llegan con una desilusión. Entonces, creo que lo más sano en esta parte clínica es mantenernos a raya, mantenernos claro que profundizar, especializarnos en un enfoque para tener todas las herramientas. No podemos especializarnos en todos los enfoques, pero sí el de nuestro agrado y que nos ayude a tener herramientas y saber y no desconocer los otros enfoques, aunque sea algo mínimo. Pero algo nos pueden ayudar de algunos otros enfoques, pero nunca hablando mal de la propia escuela y de sus técnicas, porque en la propia desvalidación está el problema. En esta parte donde tenemos dos vertientes, el eclecticismo teórico y el técnico, pues el técnico siempre lo hemos usado, ¿no? Siempre lo hemos usado, simplemente que sí, no hemos conciliado, sino simplemente se ha referido a un eclecticismo, yo diría que somero, ¿no? O hipócrita, porque eclecticismo como tal, no lo dice la palabra, es eh, ser diverso, ser apacible, no ser rígido. Entonces, pues técnicamente no creo que exista y el eclecticismo teórico pues realmente pues es más utópico e idílico que el propio técnico. Entonces, seguimos en la perspectiva de mantenernos duros en el pensamiento y no con esta flexibilidad. La persona que se diga ecléctica y no comulgue con otros enfoques no es ecléctico. Referiría ahí la parte donde nos dice Luis Althusser en la parte de la doctrina. Si uno lleva una doctrina y su doctrina dice que haga algo y no lo hace, entonces debería analizar a qué doctrina le hace caso o a qué doctrina se rige él. Porque realmente entonces no es sincero con lo que dice comulgar. Entonces, ecléctico, flexible, ¿no? Entonces, veo entre técnico y teórico que hay un gran black hole, un gran hoyo negro donde no es claro todavía, pero tenemos que llegar al eclecticismo con gran ayuda del enfoque postmoderno. Que claro está, nada más para ahondar un poquito,
que aquí en México llegó en el año del 68, justamente con la revuelta estudiantil, llegó la posmodernidad y también nos ofreció abrir nuestro panorama a los nuevos supuestos teóricos y hacer la muerte del autor y la de construcción de la propia teoría que nos manejaban. Entonces, esto tiene que seguir hasta que realmente surja de nuevo una teoría sustentada, original, un conocimiento puro, ¿no? Porque realmente los puristas o el conocimiento purista, pues tendríamos que referirnos a la antigua escuela de Atenas, con los grandes Sófocles, Parmínides, Platón, Aristóteles, Nicodemo, entre muchos otros más, para referirnos a los grandes puristas, ¿no? Que eso era conocimiento puro, ahorita ya no hay puro, pero tenemos que ayudarnos a pensar y evolucionar en las propias técnicas y en las propias escuelas. Continúo solamente con un pequeño brevario leyendo el cronograma temporal, donde pues referimos las escuelas de corrientes y técnicas, donde es la psicoterapia breve, conductismo, el análisis transicional, terapia familiar, sus inicios, la gestal, aportes del budismo zen. Después nos vamos con corrientes humanísticas, focalización, y de aquí nos marca la propia lectura de 1998, pero me pareció fabuloso lo que comenta la propia lectura, donde refiere de todo nuevo aporte que sea eficaz, sencillo, completamente holístico, completamente ecléctico y fabuloso. Todo lo que resulte eficaz que apoye al paciente es bienvenido. Seguimos aquí con esta palabra de capacitación holística, donde los tres grandes bastiones para mí en esta parte holística es que el enfoque holístico es integral, integrativo del mismo y globalizante. O sea, es un complejo de sistemático. No solamente es solo, está sistematizando todo. Es necesario la suma de sus partes como el todo, desfragmentarlo y que es parte de el sistema. Entonces es un todo, por eso es holístico, porque es un todo. Después nos vamos con el síntoma, es una falta de equilibrio, no un trastorno. ¿Eso qué nos quiere decir? No se está fundamentando en un criterio diagnóstico clínico esta situación. Nos está diciendo es un desequilibrio, una falta de, más no un trastorno. Esto me parece fantástico porque es liberador para todas las demás áreas del diagnóstico. Porque uno de los grandes problemas desde la normalidad y la normalidad, desde la Salpetier, donde se quería generar todos los enfoques psiquiátricos y ver qué es normal y anormal, con Pinel y muchos otros más, pues creo que seguimos en ese gran error. Seguir diagnosticando, seguir generando hipótesis de lo que realmente es correcto y no es correcto, de lo que es normal y anormal, pues bueno, tendremos que tener mucha cautela como profesionales de la salud, en qué se etiqueta y en qué no. Generar nuevos cambios también en los protocolos clínicos, porque estamos sistematizados en el protocolo de la norma de clínica de la salud mental, donde hay un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Y hay un diagnóstico anexo y un diagnóstico diferencial. Con fundamento epistémico en eso, pues tenemos que proponer algo para que justamente eso nos lleve a. Y si el diagnóstico es incorrecto, y si el paciente realmente era normal y se puso como anormal, entonces tendríamos que tener mucha cautela en ese aspecto, ¿no? Porque entonces nos tendríamos que evocar a la historia justamente de cuando se hace la propuesta de que se quería ver que era normal y anormal, y se mandó justamente en el experimento de Rosenham, donde se le fue a informar
al hospital psiquiátrico que se iba a mandar una determinada cantidad de personas con problemas mentales. Cuando se le informa al hospital, todos los pacientes que llegaron después de haber sido informado que se iba a mandar a pacientes para realmente ver quién eran diagnosticados y quiénes no, se rechazaron a los pacientes. Se rechazaron porque dijeron, los mandaron y realmente no tienen insanidad mental. Y después Rosenhan va y va al psiquiátrico y dice, no mandé a nadie, no mandé a nadie, solamente fue un experimento. Con eso desvalidó a la capacidad de diagnóstico psiquiátrico. Propondría entonces que en esta situación tendríamos que hacer un nuevo experimento de Rosenhan. Ir a los psiquiátricos, ponerlos alerta y realmente no mandar a nadie. Y a ver si tienen la capacidad de validar qué es normalidad y anormalidad. Entonces, tenemos un gran supuesto en esa parte. Por eso, holísticamente, es bastante apacible dejar de etiquetar y diagnosticar por la incapacidad del propio diagnóstico. Un tema delicado que realmente el propio psicoanálisis no trabajamos con diagnósticos, obligados, claro, por la norma clínica, pero es la pregunta la que nos lleva a hacer es, ¿se tiene la capacidad en pleno siglo XXI de poder diagnosticar normalidad o anormalidad? Entonces, dejo esa pregunta abierta hipotéticamente. Y lo último, introduce cambios en la vida como meditación, terapia, nutrición, etcétera. Eso es holístico, es lo complementario, es lo sistemático. Continúo con el prefacio al enfoque holístico y pues solamente las partes más importantes de este enfoque es encontrar el origen del problema y atacarlo de raíz, gestionar sentimientos de culpabilidad respecto a otras personas, potenciar el crecimiento personal y desarrollo del yo. Muy importante esto porque aquí el propio enfoque holístico retoma ciertas teorías clínicas analíticas donde nos está proponiendo la perspectiva del yo, que el yo entre el ello y el superyo, pues es el principio de la realidad, es el principio, es el mediador entre el ello que es el inconsciente y el cerebro reptiliano y el superyo, el deber ser social dirigido por el propio inconsciente. Entonces, potenciar el crecimiento personal y desarrollo del yo es potencializar un equilibrio, porque el yo va a ser el mediador. Si se enfoca en el yo como instancia analítica, claro que va a haber muchos cambios buenos, pero sí debe de haber mucha cautela al trabajar el yo, porque como mediador debe de haber un equilibrio entre esas dos partes. Y liberar la conciencia, pues es una parte preciosa de este enfoque, que también justamente es lo que hace el análisis a un poquito diferente al análisis de hacer consciente lo inconsciente, pero siempre priorizando la conciencia como forma de luz ante el inconsciente. Entonces, la liberación de la conciencia habla mucho de una perspectiva completamente eh, contemporánea, que es la conciencia plena, que tenemos que llegar a el trabajo de la conciencia plena. Entre muchas otras dimensiones holísticas, y no promueve la dependencia de la persona a acudir a terapia, sino que fomenta su autonomía y capacidad de decisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ser autónomos en no depender de, pero sí necesitarla. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia terapia o diferentes escuelas se genera una adhesión al tratamiento, que es necesario la adhesión, claro, pero ya cuando se llega a un fin de análisis o un fin de tratamiento clínico, debe de haber un periodo de duelo en esa parte, pero que no el paciente necesite la terapia como fundamentación, eje rector de su vida. Siguiendo con esto, refiriéndome a tres grandes bastiones de esta estructura mental. Nos vamos a la mente consciente, que es aquella que se percata y se da cuenta estando atenta y que informa. Entonces, tenemos que tener mente consciente, no mente inconsciente. Si hacemos que nuestra mente sea consciente, va a estar percatándose
atenta e informando al cuerpo y a todas las partes necesarias para tener un buen equilibrio y una buena percepción. Siguiendo con la estructura del self, justamente esta estructuración importante donde se plantea en una parte el self verdadero y el self falso, dependiendo de la estructuración mental y a las diferentes perspectivas que aquejan a la persona desde la infancia, desde el infante en su estructuración psíquica e imagen corporal que después plantea François Dolto en su libro, pero aquí es importante tener en cuenta el self, el uno mismo. Justamente aquí nos refiere al cuerpo, mente y espíritu generando un self, una triada que va a generar un self. Y este tiene que ser sano. También un self somático, mental y sentimental, que es importante no dejar a un lado las propias emociones. Y su sustento es la parte del ser, del uno mismo. Y accionar de las motivaciones. ¿Qué quiere decir esto? El principio del placer, de armonía, aparece como ley que rige las funciones mentales, magnetizándolas bajo el empuje de la fuerza vital o bioenergía, ¿no? Que después viene aquí el rage, ¿no? La energía, que justamente aquí es parte donde mucho perspectiva científica llegan a tener en cuenta esta parte que pues ya hablamos de unas cuestiones de fuerza vital o la bioenergía, pero realmente debemos de saber que físicamente pues somos energía y en esa energía hay tanto energía positiva como negativa. No es una cuestión esotérica ni mística, es parte de la propia ley física. Como seres humanos somos energía, entonces toda esa fuerza del inconsciente, fuerza del consciente, del preconsciente es energía. Entonces, una nueva palabra para esta época contemporánea que es la bioenergía, que pertenece a esta estructuración del propio enfoque holístico. Y pues bueno, ya terminando en esta conclusión de estos temas que se abordaron del enfoque multimodal, las escuelas de psicoterapia y el enfoque holístico, pues bueno, es necesario e imperioso decir que la parte clínica no debe de cesar en los nuevos avances contemporáneos porque no es lo mismo, los mismos malestares a través de la cultura, a través de la contemporaneidad. Entonces es necesario continuar con esta exégesis teórica antigua, refrescarla, hacer la muerte del autor y seguir proponiendo nuevas cosas, con fundamento en las nuevas cosas que propone la propia existencia. No la vida, la existencia. Mencionaba esta situación del enfoque existencial, se me olvidó mencionar a Ernesto Sábato. Sábato proponía que la contemporaneidad es un monstruo cosificador del ser antropológico, porque no es la vida es una simple palabra que no aqueja muchos malestares. La palabra que aqueja los malestares es la existencia de, del vivir. Entonces, no debemos hacernos seres antropológicos cosificados. ¿Por quién? Por la propia existencia. ¿Y quién la propone? Pues bueno, hablando nada más un pequeño prefacio, pues las fuerzas fácticas, la política, que en este caso en nuestro país, México, pues estamos en una época neoliberal, llenas de oligarquías. ¿Cosificado en qué? En la parte del capitalismo, donde el ser antropológico es erigido solamente como fuerza de trabajo. Un enfoque muy marxista, ¿no? Donde el pópulo, donde el proletariado no es más que las personas que no tienen más que su fuerza de trabajo y no les queda más que venderlas a los dueños de los medios de producción, ricos más ricos y pobres más pobres.